Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo novedades. Hoy os hablo mm, del derecho antiguo. Sí, lo que oís. Me dejáis un momento que voy a hacer un ajuste en el documento. Me va a servir de base para la exposición. Hablamos de la ley antigua, pero lo vamos a considerar al derecho antiguo en sus relaciones con la historia de la sociedad primitiva y con las ideas modernas. A mí me encanta leer a Henry Sumner Maine de la Universidad de Oxford, eh, pero no sé si conocéis a Gumersindo de Azcárate o por lo menos habéis oído hablar de él, un enorme jurista español. Eh, bueno, sigamos, si os parece, después de las presentaciones de estos autores a los que me gusta leer, como digo. Bien, Gumersindo de Azcárate ha sido un ilustre jurisconsulto español eh, del siglo XX. Bueno, para ser precisos, hemos dicho siglo XX, pero es un jurisconsulto a caballo entre los siglos XIX y XX. Los dos, eh, Azcárate y Sumner Maine, vivieron en el siglo XIX, en la época del gran imperio británico. De hecho, mm, Sir, porque era un Sir, Sumner Maine, eh, muere el 3 de febrero de 1888. Muere en la India, en Ganas. A pesar de ser un escritor jurídico tan lejano a nuestro tiempo, os recomiendo su lectura, aunque sea por el mero placer estético. Bien, bueno, Henry Sumner Maine nace en 1822, como digo, en plena expansión, en época victoriana, en plena expansión del Imperio Británico.
En 1861 publica su famoso libro El derecho antiguo, que supone en la esfera de la historia jurídica algo parecido al de Darwin sobre el origen de las especies, publicado, como sabéis, tan solo 15 meses antes. Particularmente a mí, a quien nos habla, admiración, me causa admiración la lectura del derecho antiguo por la erudición inmensa que supone, a pesar de no tener más que unas cuantas citas. Hay una erudición implícita que es muy de valorar. También me causa admiración por la perspicacia con que se presenta el desarrollo de las instituciones jurídicas desde los más remotos tiempos hasta los nuestros, por la claridad de su exposición, que es un arte, la magia de su estilo, esto es muy subjetivo, y por el admirable modo de ver, a mi juicio, los hechos. El objetivo principal de... Un momentito, que no quiero perder nada de mi exposición. Perdón, todavía no saltamos a ese punto. Yo os pregunto cómo no admirar la profundidad, a la vez que la claridad, profundidad y claridad a un tiempo, con que alguien, Henry Sumner, expone la organización social de los tiempos en que era su elemento constitutivo, la familia. Y también la de nuestros tiempos, la organización social de nuestros tiempos, en que lo es el individuo, así como la evolución mediante la cual la humanidad ha venido marchando del predominio del estatus al predominio del contrato. ¿Cómo no admirar esta claridad, profundidad, arte, la exposición y erudición, todo a un tiempo, condensado en un solo ser humano? De la familia al individuo, del estatus al contrato. Samna publicó El Gobierno Popular, que a juicio de Azcárate es un accidente en la vida del ser, de Sam Main. Dice Azcárate que sus otras obras constituyen lo que le da carácter y lo que le da un puesto preeminente en la tierra clásica de los historiadores.
Hume, Allen, Macaulay, entre otros. La posteridad, nos decía Azcárate, reconocerá que no cegaba la pasión patriótica al Times cuando decía el día 6 de febrero de 1888 lo siguiente: Sir Henry Maine era un hombre del calibre de Montesquieu y Tocqueville. Como estos, mostró él en el estudio del derecho, de la política y de las instituciones sociales una inteligencia penetrante, un espíritu comprensivo y un juicio sobrio e imparcial, y además un método incomparablemente más investigador y fecundo que el de aquellos. Firma Gumersindo de Azcárate, haciendo, transcribiendo a, al Times, aquella edición de 6 de febrero de 1888 en que fallece el Sir y humanista británico. Así pues, se le comparó con, con Montesquieu y Tocqueville. Bien, ahora sí, damos un salto en nuestra exposición. El objetivo principal de las grabaciones que empiezan con esta que estáis escuchando, visionando, es indicar, eso es lo que nos proponemos, algunas de las ideas primitivas del género humano, tales como las refleja el antiguo derecho, y mostrar la relación que las unas o de estas, o que las vincule con el pensamiento moderno. Ahora lo he dicho bien. Bien, una parte de las investigaciones a que en mis años de jurista me dediqué no hubieran podido ser seguidas con la menor esperanza de éxito si no hubiera un cuerpo de derecho como el de los romanos, que lleva en sus partes primitivas señales de la más alta antigüedad y que muestra en sus últimas partes el fondo de las instituciones civiles que en nuestros mismos días rigen la sociedad. El derecho romano atravesó siglos cuando el imperio ya había caído. Hacía mucho tiempo. Esto lo firma eh, Henry Sumner Maine.
Bien, pues comencemos a hablar de derecho antiguo, de las primeras ideas jurídicas, de la formación histórica de los antiguos códigos y de sus ventajas. Dícese que el sistema de jurisprudencia más célebre que conoce el mundo comenzó por un código y acabó por otro. El lenguaje de los expositores da a entender que aquel sistema descansa en las 12 tablas de los decemviros y por consecuencia en una base de derecho escrito. Salvo algún caso particular, ninguna institución anterior a las 12 tablas fue conocida en Roma. Esta teoría, que hace descender el derecho romano de un código, así como la que hace descender el derecho inglés de una tradición inmemorial, no escrita, son las bases de las diferencias existentes entre el desarrollo del derecho romano y el del inglés. No están ni una ni otra conformes completamente con los hechos, pero de ambas se han derivado importantes consecuencias. Apenas hay necesidad de decir que la publicación de las 12 tablas no es el principio de la historia del derecho. El antiguo código romano pertenece a una clase de que la mayor parte de los pueblos civilizados puede presentar un modelo. Para no hablar más que de los griegos y de los romanos, entre los unos y los otros se hallaba desarrollada en épocas poco distantes entre sí. Aquellos códigos aparecieron en circunstancias casi idénticas y fueron producidos, a nuestro juicio, por causas muy semejantes. Pero detrás de ellos hay sin duda numerosos fenómenos jurídicos más antiguos. Documentos existen que pretenden informarnos sobre estos fenómenos primitivos, sobre estos fenómenos primitivos del derecho. Sí, hoy por hoy, mientras la filología no haya completamente analizado la literatura sánscrita, no tenemos textos de información
más que los poemas homéricos considerados. No como una historia de hechos positivos, sino como una descripción, no siempre fantástica, de un estado social conocido por el poeta, por Homero. Así que es mucho más que estética y literatura, la obra de Homero. Su imaginación pudo exagerar ciertos rasgos de la edad heroica, como las proezas de los guerreros y el poder de los dioses. Pero no puede creerse que alterara también conceptos metafísicos y morales que no eran todavía entonces objeto de estudios reflexivos. Por esto la literatura homérica es más digna de fe que los documentos posteriores que pretenden darnos cuenta de los tiempos primitivos y que han sido redactados ya bajo influencias filosóficas o teológicas. Si podemos llegar a determinarlas, bueno, me ahorraré este comentario. Los conceptos jurídicos, o perdón, si podemos llegar a determinar las formas primitivas, es por medio de los poemas. Los conceptos jurídicos, las ideas rudimentarias del derecho, son para el jurisconsulto lo que las capas primitivas de la tierra para el geólogo, en cuanto contienen en embrión todas las formas que el derecho ha tomado posteriormente. La ligereza y los prejuicios que se han opuesto a su examen, a su examen detenido, tienen la culpa de la condición poco satisfactoria en que se halla la ciencia del derecho. De eso dimana que las investigaciones del jurista sean todavía lo que eran las del físico y del fisiólogo cuando la observación no había reemplazado a las afirmaciones de la hipótesis. Teorías plausibles y comprensibles, pero sin comprobación alguna, como la del contrato social, son preferidas generalmente a los estudios serios sobre la historia primitiva de la sociedad y del derecho, con lo cual se oscurece la verdad, no sólo alejando de ella la atención, sino ejerciendo una influencia real y muy importante cuando son aceptadas y creídas sobre los desarrollos posteriores de la jurisprudencia.
Las primeras nociones relativas a la idea, hoy tan excesivamente desarrollada, de una ley o norma de la vida, están expresadas en las palabras temis y temlas que emplearon los poemas homéricos. Sabido es que Temis aparece en el panteón griego de los últimos tiempos como diosa de la justicia, pero esta es una concepción moderna, una idea ya desarrollada, que tiene un sentido muy distinto de aquel con que se ve figurar a Temis en la Ilíada como asesora de Zeus. Todos los observadores fehacientes que han estudiado la condición primitiva de la humanidad saben bien que la infancia del género humano, en esta infancia los hombres no concebían una acción constante o periódica sin la existencia de una personalidad a quien referir la acción. El viento que soplaba era una persona, persona divina. El sol, al levantarse en su cenit y en su ocaso, era también una persona. Y una persona divina. La tierra, dando sus productos, lo era del mismo modo. Al igual que el mundo físico se comprendía el mundo moral. Así, cuando el rey terminaba un litigio por una sentencia, se suponía que ésta era el resultado de una inspiración divina, y la persona divina que dictaba las sentencias de los reyes y hasta las de los dioses, los más grandes de los reyes, era Temis. Bien, el empleo del plural temistas muestra la naturaleza particular de esta concepción. Los temistas eran las sentencias mismas dictadas al juez por la divinidad. Se habla de los reyes como si hubieran tenido a su disposición para utilizarla, en caso necesario, una colección de temistas. Por eso hay que fijarse bien en que estas no eran leyes, sino sentencias. Zeus, o el rey de la tierra, dice Grote en su Historia de Grecia, no es un legislador, sino un juez. El rey estaba provisto de temistas, sí, pero como se creía que éstas emanaban de lo alto, no se puede suponer que las uniese ningún principio.
eran sentencias sueltas y separadas que no constituían un cuerpo de derecho. En los mismos poemas homéricos podemos ver que estas ideas fueron transitorias. En el mecanismo simple de las antiguas sociedades se reproducían probablemente con mucha frecuencia los mismos fenómenos. Y de aquí que en casos parecidos las sentencias debieron naturalmente seguirse y hacerse. Este es el gérmeno rudimento de la costumbre, concepción posterior a la de los temistas o sentencias. Con las asociaciones de ideas modernas, nosotros nos inclinamos a pensar fácilmente a priori que la noción de una costumbre debe preceder a la de ley o a la de una decisión judicial, y que una sentencia deba afirmar la costumbre o castigar sus infracciones. Pues bien, parece fuera de duda que el orden histórico de estas dos ideas es el contrario al que acabamos de relatar o que comentarlas. La palabra con que los poemas homéricos designan la costumbre en embrión es temis en singular y más frecuentemente dique, cuyo significado fluctúa visiblemente entre sentencia y costumbre. Por lo demás, la palabra nomos, ley, tan grande y tan famosa en el vocabulario de los últimos tiempos de la sociedad griega, no se halla en Homero. Esta noción de un agente divino que dicta los temistas y se personifica en Temis debe ser separada de otras creencias primitivas con las cuales pudiera confundirla pues un estudio superficial. La concepción de la divinidad dictando un cuerpo de derecho o código todo entero, como en el caso de las leyes de Manú, parece pertenecer a un orden de ideas más reciente y más avanzado.
La temis y los temistas se hallan más estrechamente relacionados con la creencia tan larga y tan tenaz de que una influencia divina mantiene todas las relaciones de la vida y existe en el fondo de toda institución social. Creencia cuyos signos se nos muestran en todas partes en el derecho primitivo y al lado de los rudimentos de las ideas políticas. Se supone que una presidencia sobrenatural consagra y mantiene todas las instituciones fundamentales de esos tiempos. El Estado, la raza, la familia, agrupados los hombres en las relaciones diversas que implican estas instituciones tienen la obligación de celebrar periódicamente ceremonias comunes y ofrecer en común sus sacrificios, deberes comunes que se manifiestan aún más claramente en las purificaciones y las expiaciones que ellos verificaban de tiempo en tiempo, a fin, parece, de evitar el castigo por las faltas involuntarias o cometidas por descuido. Cualquiera que conozca la literatura clásica ordinaria recordará los sacra gentilitia que tan importante influencia ejercieron sobre las adopciones y los testamentos del derecho romano primitivo. Así también, en nuestro mismo tiempo, el derecho consuetudinario de la India, bueno, ya prácticamente no se aplica, en el que quedan impresos los rasgos más curiosos de la sociedad primitiva, hace depender casi todos los derechos de las personas y todas las reglas de las sucesiones, del cumplimiento solemne, de las ceremonias prescritas por el ritual para los funerales. O sea, se trata de una solución de continuidad manifiesta. Solución de continuidad en el seno de la familia. Antes de pasar al estudio de otro estado del derecho, podemos hacer
y hacemos al estudiante una advertencia útil. Jeremy Bentham, en sus fragmentos sobre el gobierno y en su definición del dominio de la jurisprudencia, llama ley a una orden del legislador, imponiendo obligación al ciudadano y amenazándole con una sanción en caso de desobediencia. Y añade que la orden, primer elemento de la ley, debe prescribir no un acto aislado, sino una serie o un número dado de actos del mismo género o de la misma especie. Hay que hilar fino en jurisprudencia, también aquí, en la distinción entre género y especie. Los resultados de esta analogía concuerdan exactamente con los hechos cuando se trata de analizar una jurisprudencia llegada a la madurez. Y forzando un poco el sentido de las palabras, pueden responder a la forma de toda ley, cualesquiera que sean su naturaleza y su época. Sin embargo, no es posible afirmar que la noción del derecho, tal como existe en la mayor parte de los nombres, sea, ni aún hoy mismo, conforme a este análisis. Pues lejos de eso observamos que cuanto más adentro penetramos en la historia primitiva del pensamiento, más nos alejamos de una concepción del derecho que se parezca al conjunto de los elementos definidos por Bentham. En la infancia del género humano no se concibe la idea de una legislación cualquiera, ni de un autor determinado de derecho. Entonces no se piensa. Y el derecho apenas llega a los límites de la costumbre. Es más bien un hábito. Está en el aire, digámoslo así. Como dicen los franceses, il est dans l'air.
La otra distinción imperativa que existe entre el bien y el mal es la sentencia del juez consecutiva de los hechos. Sentencia fundada no en la violación de una ley preexistente, sino en una inspiración venida de lo alto al espíritu del juez en el momento en que la pronuncia. Difícil es sin duda para nosotros entrar en una concepción tan lejana por el tiempo y por la asociación de ideas a que está unida. Pero se hace más inteligible cuando reflexionamos primeramente sobre la constitución de la sociedad antigua, en la que el hombre, el ser humano, se entiende, pasando la mayor parte de su vida bajo el imperio del despotismo patriarcal, estaba sujeto en todos sus actos por un régimen en que el capricho tiene carácter de ley. Un inglés comprenderá mejor que un extranjero que los idenistas hayan precedido a toda idea de derecho, porque entre muchas teorías sin consistencia respecto al carácter de la jurisprudencia inglesa, la más extendida, o al menos la que más influencia práctica ejerce, es la que supone que las sentencias y la jurisprudencia de los tribunales existieron antes que las reglas, los principios y las distinciones. Se puede notar además que los temistas presentan el carácter que desde el punto de vista de Bentham y Austin distingue las simples órdenes y las leyes. Una verdadera ley ha de prescribir a todos los ciudadanos sin distinción un número de actos de la misma clase y de la misma especie. Y este carácter, que es el que más impresión ha producido en el espíritu de los hombres, es el que ha hecho que se llame ley todo aquello en que hay uniformidad, sucesión o semejanza. Pero una orden no prescribe más que un acto. Y por consecuencia,
Los temistas tienen más de órdenes que de leyes, ¿verdad? Simples sentencias sobre puntos de hecho aislados. No se ligan unos a otros por ninguna relación necesaria de dependencia. La literatura de la Edad Heroica, como vemos, nos muestra el derecho en germen en los temistas y más desarrollado ya en la concepción del dique. El periodo siguiente en el derecho, al cual llegamos, es bien manifiesto y muy interesante. Grote, en la segunda parte, capítulo segundo de su historia, ha descrito claramente cómo la sociedad fue tomando poco a poco un carácter diferente del descrito por Homero. La realeza heroica dependía en parte de una prerrogativa de la divinidad y en parte de una superior idea de fuerza, valor y sabiduría, claro. Bien, un momentito, continuamos. Lentamente, a medida que el carácter sagrado del monarca fue mirado con menos respeto y que hubo hombres débiles en la serie de los reyes hereditarios, el poder real declinó y acabó por ceder el puesto al de las aristocracias. Si fuese permitido emplear el lenguaje preciso para definir esta revolución, podríamos decir que la función de los reyes fue usurpada por el Consejo de Jefes, de que Homero habla con frecuencia. Sea lo que quiera, después de una época de realeza, la era de las oligarquías se abrió por todas partes en Europa.
y donde el nombre de las funciones reales no desapareció totalmente, la autoridad real quedó reducida a una sombra. El rey llegó a ser un simple general hereditario, como en Esparta, un simple funcionario, como el arconte rey de Atenas, un hierofanto, como el rex sacrificulus de Roma. En Grecia, en Italia, en el Asia Menor, las clases dominantes parecen haberse compuesto de un cierto número de familias unidas por un supuesto parentesco cuya fuerza, aunque pudieron en su origen pretender un carácter casi sagrado, no debió de depender de esta pretendida santidad. Cuando no las ha arrojado prematuramente el Partido Popular, han acabado por parecerse mucho a lo que llamamos hoy una aristocracia política. Y cuando hablamos de Partido Popular no hablamos del Partido Español, es una manera clásica de hablar, el pueblo. Los cambios, porque pasaron las sociedades del Asia septentrional, sucedieron en épocas bastante anteriores a estas revoluciones del mundo helénico e italiano. Pero su lugar relativo en la civilización parece haber sido el mismo y es probable se asemejaran mucho en sus caracteres generales, al menos. Puede creerse, según algunos documentos, que aquellas razas que más tarde se unieron en el imperio persa y las que poblaron la península indiana pasaron todas también por su edad heroica y su era aristocrática. Solo que allí parece que una oligarquía militar y religiosa tuvo engrandecimiento aparte, sin ser generalmente suplantada la autoridad del rey. Al contrario de lo que pasaba en Occidente, la aristocracia religiosa predominaba en Oriente sobre la militar y la política. Desaparecen luego las aristocracias militares y civiles, anuladas o reducidas a la impotencia entre los reyes y los sacerdotes. Y el último resultado que comprobamos es la existencia de un monarca de grandísimos poderes, circunscrito por los privilegios de una casta sacerdotal. Salva esta diferencia de ser en Oriente religiosas, salvo esta diferencia,
de ser en Oriente religiosas las aristocracias y en Occidente civiles y políticas, puede afirmarse con seguridad que la era histórica de las aristocracias ha sucedido a la de los reyes, si no en todo el género humano, al menos en todas las ramas de la familia indoeuropea. Bien, ahora bien, el punto importante para el jurisconsulto es que estas aristocracias fueron, en todas partes, las depositarias del derecho y de la facultad de juzgar, porque no olvidéis que estamos hablando de historia del derecho. A ellas pasaron las prerrogativas reales, si bien con la diferencia de que no parece que pretendieron que cada una de sus sentencias fuese inspirada. El conjunto de ideas que hacía atribuir a una inspiración superior las sentencias del patriarca se muestra todavía aquí y allá en la pretensión de que el conjunto de las reglas o algunas de ellas tenían divino origen. Pero el progreso de la inteligencia no permitía ya explicar la resolución de las diferencias privadas por la intervención de un agente sobrehumano. Creo que esto lo entendéis bastante bien. La división de la oligarquía jurídica era solamente o tenía como sentido monopolizar el conocimiento de las leyes y poseer exclusivamente los principios con que debían regirse las diferencias particulares, lo cual les otorgaba sin duda un enorme poder. De esta manera, llegamos completamente al derecho consuetudinario, a un periodo en que las costumbres o los usos existen ya como un conjunto positivo que se supone conocido precisamente por la casta aristocrática.
Los documentos no nos permiten dudar que la oligarquía abusó alguna vez de la confianza que se tenía en ella. Pero no hay por qué creer que hiciese de esa confianza un medio de usurpación o un instrumento de tiranía. Antes de la invención de la escritura y en la infancia del arte, una aristocracia investida del poder judicial era el único medio por el que se pudieron conservar con alguna exactitud las costumbres de la raza o de la tribu. Ningún modo mejor de asegurar todo lo posible la conservación íntegra de esas costumbres que confiarlas a la memoria de una determinada parte de la comunidad. La época del derecho consuetudinario y de su conservación por un orden privilegiado es muy notable. Las condiciones de jurisprudencia que supone este Estado dejan siempre huellas que pueden hallarse hoy mismo en el lenguaje jurídico y hasta en el lenguaje corriente. Este derecho, conocido por una minoría privilegiada, casta o aristocracia, tribu de sacerdotes o colegio sacerdotal, es verdadero derecho no escrito. No hay en el mundo otro derecho que sea como este verdaderamente no escrito. Bien, se habla a veces del derecho inglés, fundado en la jurisprudencia como de derecho de esa clase. Y algunos teóricos nos aseguran que si se codificase la jurisprudencia, la jurisprudencia inglesa se transformaría un derecho no escrito en derecho escrito. Transformación muy difícil, dicen ellos, y acaso de utilidad dudosa. Verdad es que en cierta época se podía calificar racionalmente el inglés de derecho no escrito, porque los antiguos o jueces ingleses pretendían, en efecto, conocer reglas, principios y distinciones no enteramente revelados al foro y al público. Pero es dudoso que el derecho de que pretendían tener conocimiento exclusivo fuese realmente no escrito.
Y de todos modos, desde que se sostiene que en otro tiempo había un considerable número de reglas civiles y criminales solo conocidas de los jueces, deja el derecho de ser no escrito. Desde que las Court de Westminster Hall comenzaron a fundar sus sentencias sobre otras anteriores, escritas en sus anuarios o en otra parte, el derecho que aplicaban empezó a ser escrito. Se entiende fácilmente, ¿verdad? Actualmente es necesario, sí, deducir primero de los precedentes escritos e impresos una regla del derecho inglés, redactarla luego, según el gusto, la precisión y la ciencia del juez respectivo, y aplicarla enseguida a las circunstancias del asunto que se trata de juzgar. Pero en toda esta manera de proceder, tampoco ningún carácter distingue tal derecho de un derecho escrito. Es una jurisprudencia escrita que no difiere de un derecho codificado, sino en que está escrita de otro modo. Del periodo del derecho consuetudinario pasamos a otra época bien trazada en la historia de la jurisprudencia. Llegamos a la era de los códigos, de aquellos antiguos códigos de que son el tipo más famoso las leyes de las 12 tablas. Me vais a disculpar un momentito. Pauso. Continuamos. Estaba siendo demasiado... se está alargando más de lo previsto en principio, pero no queremos dejar la exposición a medias y necesitaba ir al baño. Por qué no contarlo abiertamente? Decía que de aquellos antiguos códigos, el tipo más famoso, las leyes de las 12 tablas. Del periodo del derecho consuetudinario pasamos a otra época bien trazada en la historia de la jurisprudencia, la era de los códigos. En Grecia, en Italia, en las costas del Asia Menor, colonizadas por los griegos, dichos códigos aparecieron casi en el mismo periodo, no de tiempo, sino de desarrollo social de la comunidad. En todos los sitios que hemos nombrado, hubo pronto leyes grabadas sobre tablas y publicadas
que vinieron a reemplazar a las costumbres conservadas en la memoria de la casta oligárquica. No es necesario suponer ni un instante que en este cambio influyese ninguna de las razones referidas que hoy se argumentan en favor de la codificación. Razones refinadas, o eso se pretende en determinados ámbitos. El origen de la idea de estos códigos antiguos está simplemente en la invención, difusión del arte de la escritura. Verdad es, claro que sí, que las aristocracias parece que abusaron del monopolio de la ciencia del derecho y que en todo caso este monopolio era un formidable obstáculo para el éxito de los movimientos populares que agitaban el mundo occidental. Pero aunque el sentimiento democrático pudo indudablemente aumentar la popularidad de los códigos, estos fueron solamente un resultado directo de la invención de la escritura. Se vio que las tablas grabadas eran mejores depositarios del derecho y medios más eficaces para conservarlo que la memoria de cierto número de personas, por mucha fuerza que les diera su constante ejercicio. Indudable, ¿verdad? El código romano pertenece a la clase de que acabamos de hablar. Su valor no consiste en nada que se parezca a una clasificación simétrica, ni a la claridad y pureza de la expresión, sino en la publicidad, en el conocimiento dado a todos los ciudadanos de lo que podía y de lo que no podía ser hecho. Se halla en las 12 tablas algún indicio de colocación sistemática de las leyes. Pero esta circunstancia puede explicarse con la tradición de haberse hecho ayudar sus redactores por los griegos, que tenían ya la experiencia de esos trabajos. Sin embargo, los fragmentos del Código de Solón muestran poquísimo orden y es probable que el de Dracón tuviese menos todavía. Los restos de estas colecciones, tanto en Oriente como en Occidente, demuestran que se mezclaban las prescripciones civiles, religiosas y morales, sin darse cuenta de las diferencias esenciales de las mismas.
Esta circunstancia concuerda con todo lo que sabemos de las ideas antiguas, puesto que sólo en una época más avanzada de civilización empiezan a distinguirse el derecho de la moral y la religión del derecho. Cualesquiera que sean, a los ojos del pensador moderno, las singularidades de estos antiguos códigos, su importancia para el estudio histórico es inmensa. La cuestión que afectaba al porvenir de todas las repúblicas no era precisamente la de saber si se tendría un código, puesto que más o menos tarde parece que todas las antiguas sociedades lo tuvieron, y a no ser por la gran laguna que dejó el feudalismo en la historia del derecho, es probable que pudiera a estas horas encontrarse el origen de todo el derecho moderno en una o más de esas fuentes. El punto importante de la cuestión para la historia de una raza estaba en saber en qué periodo, en qué estado de avance social el derecho se convertiría en escrito. En Occidente, el partido plebeyo popular de cada estado atacó pronto el monopolio de la oligarquía y se obtuvo un código en los primeros tiempos de la historia de la República. Pero en Oriente, como ya ha quedado dicho, las aristocracias dominantes tendieron a ser religiosas más que militares y políticas y por lo tanto adquirieron el poder en lugar de perderlo. Al mismo tiempo que por diversas circunstancias la configuración del suelo producía estados más poblados y más extensos que en Occidente, y se sabe que es una ley social la de que las instituciones particulares tienen más tenacidad y más vida, en tanto que se extienden sobre un espacio más grande. Sea como quiera, los códigos obtenidos por las sociedades orientales lo fueron relativamente más tarde que en Occidente y tuvieron distinto carácter. Las oligarquías sacerdotales del Asia parece que acabaron todas escribiendo en un código su ciencia jurídica, sea para dirigirse ellas mismas, sea para facilitar su recuerdo o instruir a sus discípulos. Pero la ocasión
que hallaron de aumentar y consolidar su influencia, ejerció sobre ellas una tentación irresistible. Su monopolio completo de la ciencia del derecho les permitió redactar colecciones de leyes conteniendo menos las reglas que eran observadas que las que la casta sacerdotal juzgaba más a propósito hacer observar. El código indio que conocemos con el nombre de leyes de Manú, que es seguramente una colección de los brahmanes, encierra sin duda alguna muchas reglas del derecho primitivo de la raza india. Pero en opinión de los mejores orientalistas contemporáneos, el conjunto de preceptos contenidos en esta colección no tuvo realmente fuerza de ley en el Indostán. Es en su mayor parte un cuadro de lo que debería ser el derecho desde el punto de vista de los brahmanes. Es conforme a las costumbres de los hombres y a los motivos especiales de los autores de códigos parecidos al de Manú, atribuir a estos libros la más alta antigüedad y pretender que emanan textualmente de la divinidad. De la divinidad misma. De ahí nuestro término mamá. Un momentito. Me vais a dejar que confirme una cosa. Confirme. Manu, según la mitología india, es una emanación del Ser Supremo, pero la compilación que lleva su nombre y de que se trata de averiguar la fecha es la historia del derecho indio, una producción relativamente reciente. Bien, entre las ventajas principales
que las 12 tablas y los otros códigos del mismo género procuran a las sociedades que los obtienen, es necesario contar la protección contra los fraudes de la oligarquía privilegiada, al mismo tiempo que contra la corrupción espontánea y el rebajamiento de las instituciones nacionales. El código romano se limitaba a enunciar las costumbres que existían en el pueblo. Me vais a disculpar un momentito, me levanto, no suspendo en esta ocasión la grabación, y es que me estoy quedando sin batería en el dispositivo, en el ordenador. Y claro, si me quedo sin batería, pues no podré concluir la grabación y no podré subirla al canal, a mi amigo Fuez. Asunto resuelto y espontaneidad respetada. Bien, el código romano decía, se limitaba a enunciar las costumbres que existían en el pueblo. Del progreso de la civilización romana, ¿no? O se limitaba al progreso de la civilización romana, si me permitís decirlo así. Era un código precoz y muy notable, porque fue publicado en una época en que Roma no había salido aún de ese estado en que las obligaciones civiles y religiosas se confunden inevitablemente. Bien, una sociedad bárbara, practicando un conjunto de costumbres, está expuesta a peligros especiales que pueden detener fatalmente su progreso. Los usos que una comunidad determinada adopta en su infancia y en su territorio primitivo son generalmente los más propios para favorecer el desarrollo de su bienestar moral y físico. Y si se les conserva en conjunto hasta que nuevas necesidades sociales hayan enseñado una práctica nueva o dado lugar a una práctica nueva, la marcha progresiva de la sociedad se asegura poco a poco. Pero existe, desgraciadamente, una ley de desarrollo que amenaza siempre influir sobre las costumbres no escritas. Estas costumbres son observadas por multitudes incapaces de comprender las razones de su utilidad y que por consecuencia explican inevitablemente la duración de dichas costumbres por invenciones supersticiosas. Entonces empieza lo que en pocas palabras puede decirse que es una costumbre racional engendrando otra irracional.
creo que se me entiende, ¿no? Las costumbres tienen durante un tiempo su utilidad, pero a las multitudes que las siguen y que mayoritariamente son incapaces de comprender tales razones de utilidad, comienzan a explicarlas a través de supersticiones. Así pues, una costumbre racional engendra otra irracional. La analogía que presta tantos servicios al derecho cuando llega a su edad de madurez es la más peligrosa de las zanjas en la infancia del derecho. Estoy utilizando todo el rato una metáfora continua, ¿no? Una analogía, efectivamente. El progreso de la humanidad, como haciéndolo corresponder a las distintas edades del ciclo vital de una sola persona, de un solo ser humano. Las prohibiciones y las prescripciones, limitadas en su origen, con excelentes motivos a ciertos actos, se hacen luego aplicables a todos los actos del mismo género, porque, por ejemplo, un hombre amenazado de la cólera de los dioses, pues sí hace una cosa. Bien, ya en el tramo final, bueno, sí, vamos ya en el tramo final, pero en relación a lo que acabo de comentar, aparece entonces un temor natural a hacer algo que se parezca a la cosa prohibida. Prohibidos ciertos alimentos por motivo de higiene, la prohibición se extiende a todos los alimentos parecidos, hasta cuando la semejanza se funda en analogías fantásticas. Así, una prudente prescripción para asegurar la propiedad general creará con el tiempo la rutina de las abluciones, la división de las sociedades en clases, necesaria en ciertos periodos de crisis social para defender la existencia de la nación. Degenera luego en diferencias de castas, la más peligrosa y embrutecedora de las instituciones humanas. Quede esto claro. El destino del derecho indio nos hace apreciar todo el valor del Código Romano. La etnología nos enseña que los romanos y los indios han salido en su origen del mismo tronco. Y existen en realidad contundentes semejanzas en lo que fueron las costumbres primitivas de ambos pueblos. No sé si os estoy sorprendiendo.
pero aprender es una sorpresa continua. Así pues, bienvenidos al club y al conocimiento y a la sorpresa de conocer, que está en la raíz de nuestro bienestar más profundo. Todavía hoy la jurisprudencia, y ya termino, la jurisprudencia india contiene un gran fondo de previsión y buen sentido, pero una imitación irracional la ha llenado de crueles absurdos. Precisamente contra estas corrupciones defendió a los romanos el Código de las 12 Tablas. Fue redactado cuando las costumbres del pueblo eran aún puras. 100 años después hubiera podido ser muy tarde. El derecho indio, en cambio, ha sido escrito en gran parte, pero por muy antiguos que sean los compendios que aún quedan en sánscrito, su lectura prueba claramente que fueron redactados cuando el mal estaba ya hecho. No podemos afirmar que si las 12 tablas no se hubieran publicado, los romanos hubiesen llegado a una civilización tan débil y tan corrompida como la de los indios, pero indudablemente su código les libró del riesgo de tener tan desgraciado destino. Y con los romanos nos salvamos todos nosotros, los que nos llamamos occidentales. Nada más. Vamos a continuar en una próxima grabación, pero como digo, ya será en una próxima grabación, hablando de las ficciones legales. Y siguiendo a un jurisconsulto que vivió hace más de 150 años, porque nos habla de las raíces de nuestro orden jurídico. Y quien no conoce sus raíces no sabe qué árbol es. Nos vemos pronto. Chao.